Bueno, pero muy buenos días, amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de Cable Onda Canal 861 y del mundo entero a través de la internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o que está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funcionan su cobertura de póliza de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y más tenemos como invitada especial a la licenciada Cristi Arias, de la firma Sucre Arias Reyes. Ella es abogada especialista en seguros y reaseguros y trataremos un tema que trae controversia y diversas opiniones, como lo es las consecuencias de contratar dos pólizas de seguro para un mismo bien o riesgo. Así que si usted está escuchando y tiene alguna duda, puede llamarnos y aquí se la vamos a tratar de aclarar. Así que ahora lo vamos a dejar con el mensaje de nuestro amigo Rafi García, propietario de la Casa Mexicana. Bueno, regresamos ya con el programa Seguros y más. Y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y más y también valiosa información sobre los seguros. Y recuerden que ya también estamos en Spotify con el podcast de Seguros y más. Y ahora vamos a hacer la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y si sabe la respuesta, puedes llamar al 775-3472 o al 775-2821 o a través del WhatsApp 6967-9815 con Matthew en la cabina de Radio Chiriquí y podrás participar
en una tómbola para un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. La pregunta es la siguiente. ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? ¿Ok? Si no te sabes la respuesta, pero te quieres ganar el premio, te la voy a poner muy fácil. En la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá, en las historias, allí vas a encontrar la respuesta, para que vean que queremos que ganen. Y si no nos siguen, pues aprovechen y síganos, que siempre tenemos muy buena información que compartir con ustedes. Bueno, como les dije al inicio del programa, tenemos como invitada especial a la licenciada Cristi Arias, de la firma Sucre Arias Reyes. Ella es especialista en el tema de los seguros y reaseguros. Y una buena noticia que les tengo es que, bueno, vamos a tratar de incorporar al menos una vez al mes con ellos, su papá también, el licenciado Ernesto Arias, y otro grupo de abogados que se han especializado en estos temas tan interesantes de seguros, donde vamos a poder abordar algún tema que siempre son interesantes y que nos dan docencia sobre el uso de las diferentes coberturas de las pólizas de seguros. Así que hoy traemos un tema pues interesante, no solamente para usted como consumidor, sino también para los colegas y ejecutivos de compañías que nos sintonizan, para tratar sobre qué pasa cuando se contratan dos pólizas de seguro para un mismo bien o riesgo. Esto es conocido como doble aseguramiento o doble cobertura. Y esto puede tener algunas consecuencias que vamos a explicar adelante con Cristi, sobre todo en temas de sobrecosto, conflictos en caso de reclamación, investigación y documentación adicional, posible anulación de una póliza, impacto que puede tener en tu historial de seguros y las dificultades también en la coordinación. Así que bienvenida, Cristi, por primera vez a Seguros y Más. Y yo creo que este tema es un tema pues que algunos tienen alguna opinión, otros tienen otra opinión, pero tú que eres abogada especialista en este tema, vas a aclararnos sobre esto, ¿verdad? Bienvenida. Así es. Gracias Douglas por la invitación y a los radioescuchas por sintonizar. Definitivamente que es un tema muy interesante. Es un tema que una vez empiezas a entrar un poquito más en detalle y empiezas a ver la normativa que lo regula, surgen algunas dudas porque sabemos que las personas a veces tienen dos pólizas y las tienen de buena fe sin saber el conflicto que pueden tener más adelante al momento de ocurrir un siniestro por tener dos pólizas. Entonces, como tú dices, esto es un buen momento para educar al público si hay una persona que está escuchando que está en esa situación, que tiene dos pólizas, sea cubriendo el automóvil o cubriendo su casa o cubriendo su propia salud. Hay unos temitas interesantes que conversar al respecto sobre el conflicto que puede ocurrir más adelante. ¿Qué te parece si sobre este tema arrancamos por ramos de seguros? Hablemos de esa doble cobertura, doble póliza o la contratación pues, de estos dos seguros en el ramo de automóvil. Ok, mira, en el ramo de automóvil, lo que puede pasar, esto de tener dos pólizas puede pasar por error o puede pasar ex profeso, porque una persona voluntariamente quiere tener dos pólizas. En el ramo de automóvil puede ser común que te ocurra por error, porque suponte que tienes tu carro asegurado con la aseguradora A y un día conoces un corredor que te dice, oye, ¿qué seguros tienes tú? ¿Por qué no te vienes conmigo? Mira que, esa póliza que tú tienes cubriendo tu carro, hay una mejor póliza en el mercado que te ofrece mejores coberturas. Y tú dices en ese momento, mira, mi póliza está por vencerse, la original, así que ¿por qué no me emites tú una póliza con la aseguradora que me estás recomendando a partir de la fecha de su vencimiento? Quizás no contando con el hecho de que la primera póliza puede renovarse porque el primer corredor, pues como lo hace todos los años, la renueva. O a veces la tienes también con el banco, que el banco te la tiene asignada. Así mismo es. Y entonces a veces eso pasa mucho también, eso puede pasar también con las que tienes con los bancos, un apartamento, por ejemplo. Entonces, por error tienes dos pólizas y ocurre un siniestro antes de que te puedas dar cuenta que la primera se renovó, que no la has cancelado, ponte que tienes que te descuenten directamente a la tarjeta de crédito, no que tengas que hacer todo el pago de forma voluntaria, y ocurre un siniestro y tienes dos pólizas
que están cubriendo el mismo bien. Esto de que las dos pólizas cubran el mismo bien, el trato es igual, sea en póliza de automóvil, en póliza de salud o en póliza, por ejemplo, de incendio. La única póliza donde yo te diría que la aplicabilidad no es la misma es en el seguro de vida, pero eso lo podemos conversar un poquito más adelante. Pero en el caso de automóvil, pues nada, tienes dos pólizas. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando tú tienes dos pólizas cubriendo un mismo bien, te vas por la primera. La primera es la que tiene que cubrir y solamente puedes aplicar las subsiguientes en orden de antigüedad si la primera no cubre el valor íntegro o si la segunda, tercera o cuarta cubren bienes que la primera no cubre. Pero si la primera alcanza, te tienes que ir forzosamente por la primera. Y eso ocurre, creo que un tema que comentábamos antes de empezar la entrevista por radio era que me hiciste la pregunta y me dijiste, bueno, ¿y qué pasa si la póliza de automóvil que yo tengo me cubre mi salud y yo tengo aparte una póliza de salud? La ley no distingue, la ley dice la primera póliza es la que aplica. Así que si tú tienes cobertura, por ejemplo, te chocaste y te pasó algo y te tienes que hospitalizar, y la póliza de automóvil, que es anterior a la de salud, porque la sacaste primero, resulta que cubre ese accidente que tú tuviste, tienes que ir primero por esa y en lo que esa no cubra, te vas por la segunda. Eso es lo que debiera ser porque la ley no distingue entre diferentes productos, diferentes clases de seguro, no distingue, esto solamente aplica dentro de incendio o solamente aplica dentro de vida o dentro de salud. Es una regla general. Mira, Cristi, interesante este tema porque acabamos de tener un caso acá en Seguro Infinity, donde una cliente tiene su póliza de automóvil y tiene su póliza de cobertura de gastos médicos. Entonces, ella entra al hospital por urgencia y tiene la cobertura de la póliza del automóvil, que tiene gastos médicos para el conductor, y tiene la póliza también de sus gastos médicos privados de salud. Entonces, ahí en este caso, el factor determinante iba a ser cuál de las dos fue emitida primero. ¿Entiendo? Así es, así es. Wow. Es que la ley no distingue. La ley no distingue, así que... Y esto es bueno para los colegas también. Llevas en auto. Sí, porque a veces uno no sabe y le dice, no, acógete a tu seguro médico privado, que probablemente tiene mayor amplitud de suma asegurada o lo que fuera. Y miren que ahí es importante conocer este detalle, ¿no? Definitivamente, definitivamente que es importante conocerlo porque la ley no distingue. Mira, en ese caso en particular, y no estoy hablando por ninguna aseguradora, pero como es una diferencia de productos, quizás la aseguradora que tienes la póliza de salud no te vaya a cuestionar, oye, ¿no será que tú tienes una póliza de automóvil que ya te cubre esto? O sea, capaz que llega un momento en que las partes, por no saber, tú dices, oye, si es algo médico, me voy a lo médico y me voy con mi póliza médica, ¿no? Esto que te estoy diciendo, todo lo que yo voy a decir aquí en esta entrevista es desde el punto legal, de forma exclusiva. Que en el día a día las cosas se den de otra forma o la aseguradora, sabiendo que tiene el derecho de si es la segunda póliza, esperar a que la primera cubra y después ir. Si la aseguradora toma la decisión sabiendo que es la segunda de cubrir porque lo quiere cubrir, pues perfecto. Esto es lo que dice la ley y lo que dice la ley es la primera cubre hasta, y si la primera cubre el valor íntegro, no te vas a la segunda. O sea que queda optativo a decisión de cualquiera de las dos compañías que sea la segunda decidir si al final te da el beneficio o no, pues. Y al final lo que va a prevalecer en una disputa por este tema va a ser la ley. Definitivamente, definitivamente. Y porque la ley es clara. Así es, así es. ¿Y de qué ley estamos hablando, Cristi? ¿Dónde está esta ley para que la gente sepa de dónde proviene esta circunstancia? Esto está en el Código de Comercio. Estas son las normas que están en el Código de Comercio que regulan el Código de Comercio es una ley. Todos los códigos son leyes en Panamá. Ahí está pirámide de Kelsen. Y la pirámide de Kelsen lo que te dice es, primero va la Constitución, después van las leyes y después por debajo va la jurisprudencia, van algunas normas. Entonces, la Constitución, y esto lo traigo a colación porque fue un tema este es un artículo que yo escribí sobre dualidad de pólizas, se nos hizo un comentario sobre este artículo que tiene la Constitución, el artículo 49, que habla de la libertad de elección que tienen las personas.
y que si una persona compra dos pólizas para un mismo bien, uno debe tener el derecho de escoger cuál de las pólizas. Si quitamos el factor legal, por supuesto no lo podemos quitar porque existe, pero si por un segundo lo quitamos y me preguntas a mí qué pienso yo al respecto, yo te diría, oye, si yo estoy pagando dos pólizas, lo lógico fuera que yo pudiera escoger. Pero la realidad es que la ley no lo permite. Nosotros estamos hablando de este código de comercio que data de 1917. Es un código viejísimo que hay que actualizar definitivamente, pero que hasta que no se actualice, aplica. Entonces, si bien la Constitución te habla en su artículo 49 de que tú tienes la libertad de elegir, yo no pienso que esa libertad de elegir la podemos llevar al extremo de decir que tú puedas elegir entre dos pólizas. Yo creo que eso es lo que trata de, sobre elección, trata más bien que tú tengas la opción de ir a una o a otra aseguradora y que no te impongan a una nada más. Aquí en Panamá hay 20 aseguradoras que están operando actualmente y en más de 5 puedes comprar una póliza de incendio, un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro de automóvil. Ahí está la elección que tú tienes. Pero una vez tú eliges la póliza que tiene la cobertura que más te conviene, que tiene el deducible que estás en capacidad de pagar, que tiene los sublímites que te gustan, las coberturas que te gustan, y una vez tú la contratas, ahí lo que la ley desarrolla en el Código de Comercio es, y la ley es muy tajante, la ley habla de que es prohibido, o sea, es un artículo de la ley que habla de prohibición. Es prohibido que tú tengas que tú en una póliza que ya cubre el valor íntegro de un bien, lo vayas a asegurar con una segunda, so pena de nulidad del segundo contrato. Sí, no, Entonces, y ahí vale la pena recalcar la premisa de seguros, que el seguro es para resarcir sobre un perjuicio, un daño o una pérdida económica y no para lucrar. Porque si tú tienes definitivamente, doblemente asegurado bien, tú vas a recibir el doble de lo que vale el auto, la casa, el apartamento, lo que fuera, ¿no? exacto, no vas a lucrar. Inclusive la ley llega al punto de decirte, vamos a pasar del de automóvil, por ejemplo, al de un apartamento. Yo tengo un apartamento y mi apartamento vale $150,000. Y la verdad es que me muestran dos pólizas de seguro al momento que salgo a comprar y me gustan las dos porque tienen, tú sabes, una tiene un deducible que me conviene más, pero otra tiene un sublímite que me interesa más. Y yo digo, ¿sabes qué? Al momento que ocurre un siniestro, yo escojo cuál de las dos más me conviene. Y entre las dos, mi apartamento vale 150. Con la aseguradora A, la aseguré por 100,000. Con la aseguradora B, la aseguré por 100,000 también. O sea, en ambas pólizas estoy infrasegurado. Cuando la sumo estoy sobreasegurado. Pero para cada una de las aseguradas estoy infrasegurado. Entonces, ocurre un siniestro y yo digo, mira, me conviene más la segunda póliza que saqué. Bueno, la ley te dice que tú no puedes anular la primera para que solamente sobreviva la segunda y la apliques cuando te ocurre el siniestro. La ley no te lo permite. Tú tienes que siempre aplicar la primera y en la medida que la primera no alcance, entonces te vas a la segunda. Entonces, en este caso en particular, tú aseguraste $100,000 con la primera y tu apartamento valía $150,000. Entonces, ahí, en esa póliza esa aseguradora te va a aplicar el deducible, si hay alguna exclusión, si hay algún sublímite, el infraseguro en caso tal de que la pérdida sea parcial. Y luego cuando tú te vas a la, suponiendo que te vas a la segunda aseguradora porque la primera no cubría el valor íntegro porque lo infraseguraste, a la segunda tú solamente puedes ir por la diferencia que dejaste de cubrir en la primera. Si bien tú contrataste la segunda póliza por $100,000, tú solamente puedes reclamarle a esa aseguradora 50,000, porque esa es la diferencia entre lo que aseguraste en la primera y el valor real del bien. Y a esos 50,000 que tú vas a reclamarle a la segunda aseguradora, también te van a aplicar infraseguro, te van a aplicar sublímites, te van a aplicar deducibles. O sea que puede que esa previsión que tuviste de tener, tú sabes, dos pólizas, porque puede que esta tenga una cobertura que te convenga, dependiendo del siniestro que ocurra, te termine saliendo más caro, porque vas a pagar Sí, doble deducible y te van a aplicar infraseguro. y Si la pérdida es parcial. al final pensando que vas a obtener un beneficio adicional o un lucro, te está costando más porque estás pagando más de prima también. No, exacto. Al final es tal cual como lo dijiste. El seguro es indemnizatorio. El seguro uno no puede lucrar. O sea que nunca vas a poder reclamar $200,000 si tu apartamento vale 150. Eso no va a pasar. Qué pasa en en el caso de una pregunta? En el caso de automóvil, vamos a suponer, yo tengo mi carro financiado con un banco, ¿ok? Pero yo tomé mi póliza
con un corredor mío, con una compañía que no está afiliada al banco, pero resulta que en algún momento, y eso ocurre con mucha regularidad, la renovación no llegó a manos del banco y el banco automáticamente me va a asignar la cobertura porque el bien es de ellos. Entonces ahí voy a tener doble póliza. Pero de repente yo me doy cuenta que tengo las dos pólizas porque me están cobrando las dos y yo le digo al banco, no, no señores, o sea, yo tengo mi póliza acá, ustedes no la recibieron, pero la tengo. Se cancela la del banco y puedo recuperar también la prima que me cobraron porque estaba doblemente asegurado. Eso habría que analizarlo porque depende del derecho que tenga el banco de asegurar ese bien porque técnicamente es de él. O sea, si lo estás contratando de buena fe y tú decides cancelarlo porque tú corriges el error con el banco, mientras esa póliza haya sido contratada de buena fe, no estoy tan segura que tú, porque es legal tener doble. O sea, es legal tenerlo con tal que esté de buena fe. O sea, si tú de buena fe tienes dos pólizas de seguro, ambas pólizas son legales. Tú tampoco puedes, si tú lo haces a sabiendas, tengo una póliza para una y otra para otra, para dos pólizas para el mismo apartamento, el mismo tema, 100.000 en una y 100.000 en otra, y tú sabes, te enteraste al momento de reclamar que bajo la segunda solamente puedes recuperar 50.000, tú no puedes decirle a la aseguradora, espérate, yo te estuve pagando prima y cuando yo solamente siempre iba a poder recuperar 50.000, págame la diferencia. No, porque la aseguradora no tiene la culpa. A la aseguradora le pediste una póliza, se la empezaste a pagar y el enredo que tú tengas detrás no es problema de la aseguradora. La aseguradora, la segunda aseguradora en el caso del apartamento puede decir, ok, puede que yo haya sabido que tú tenías una póliza ya cubriendo ese apartamento, pero yo no sé cuál era tu intención con esa póliza. Yo no sé si tú contrataste la póliza conmigo, que la puedes contratar porque es legal, con la intención de después anular la primera o cancelarla antes de que ocurriera un siniestro, en cuyo caso la que hubiese quedado vigente es la segunda. O sea, la aseguradora no tiene por qué entrar a cuestionar eso. No, por eso es que es tan importante contar con un servicio de asesoría de un corredor profesional, ¿verdad? Que Por te lleve supuesto. tus cosas en regla, que esté pendiente de esto. Yo te lo digo porque nosotros sí, por lo menos yo acá en mi broker, tomamos una medida con respecto a las renovaciones. Supuestamente lo que dice la norma es que si yo tengo un seguro particular sobre un bien que está hipotecado al banco, y yo aporto mi seguro privado, que es legal y lo permite la ley, escoger la libertad contractual, que es la ley 13, lo dice, dice, yo se la aporto al banco, el banco ya pues tiene su garantía, ¿verdad? Sin embargo, cuando el banco no recibe esa renovación, llámese auto, llámese incendio del bien, entonces te asignan una de ellos, pagándola a ellos, ¿verdad? Pagándola a ella, pero te la meten a la letra del préstamo al final. Entonces, yo lo que he optado es porque yo mismo mando con un mensajero al banco esa renovación con acuse de recibo, porque a veces ha ocurrido que si yo estoy esperanzado que la compañía aseguradora le mande esa renovación al banco, a veces no llegan o no tienen copia de recibido. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, me ha pasado que a veces el cliente dice, oye, me llamaron del banco que tengo una póliza ya que me están cobrando porque no recibieron la renovación. Y entonces yo le digo, no, no, espérate, aquí está el acuse de recibo donde recibieron la renovación. Y eso se aporta al banco y el banco entonces cancela la que ellos le habían hecho retroactivamente. Porque no, o sea, había una con fecha previa y ahí sí la cancelan y hay devolución en ese sentido. Me ha pasado ya por experiencia. En ese caso sí, porque el error fue del banco. Tú notificaste al Exacto, banco, el banco exacto, no notó que había recibido una notificación por parte tuya y contrató una exacto, póliza que te estaba cobrando. exacto. Evidentemente ahí el error es del banco, así que el banco tendrá que asumirlo. Lo que digo es que la aseguradora no sabe nada de esto y la aseguradora no puede perder la prima de un seguro que emitió también de buena fe por un error que no es de ellos y que desconocen, porque no tienen... La ley te dice que tú tienes que la segunda aseguradora que te va a emitir una póliza tiene que saber todo el historial de pólizas que tú tienes. Tú tienes que ser franco y decírselo. No te dicen cuándo, o sea que, pero en algún momento se lo tienes que decir. Sea al momento que contrates el seguro o al momento que ocurre un siniestro, le dices, oye,
yo me ocurrió este siniestro, te estoy avisando para reclamar dentro del plazo que me otorga la ley para notificarte, pero que sepas que tengo una primera póliza. Y Sí, me pero tengo mira, que... pero mira, Cristi, ¿hasta dónde se va esto? Esto se va hasta la suscripción. Cuando usted va a suscribir esa póliza, usted debe informar a la compañía que usted tiene ya también una póliza sobre ese bien, por el Sí, monto que fuera, ¿verdad? sí, sí. Eso está en Eso, el, eso eso. es está también en el Código de Comercio, es el artículo 1000. Es toda declaración falsa o inexacta de hechos o circunstancias que pudiesen hacer que en un momento dado la aseguradora no emita la póliza o la emita de forma distinta con condiciones distintas. O sea que uno siempre tiene el deber de ser franco con las aseguradoras, decir todo. Tú sabes, tú no puedes tener un cáncer y ir a pedir una póliza de salud y omitir decir que lo tienes porque no te lo preguntaron. Esa es una declaración falsa o inexacta de hechos o circunstancias que si fuesen conocidos por la aseguradora, puede que no te hubieran emitido la póliza o te lo hubieran emitido excluyendo cáncer o te hubiesen puesto un deducible más alto. O no La te dan la aseguradora póliza, tiene derecho a o conocer te la todas rechazan. estas Sí. cosas. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de esa doble cobertura, esa doble póliza en temas de seguros de incendios sobre edificios. Valores que tienen las casas, los apartamentos, los edificios y que hay gente que tiene esa doble cobertura. ¿Cómo funciona en ese sentido? Bueno, en ese caso es exactamente lo mismo, o sea, es que la ley no distingue, ¿no? El único tema que es diferente es el de vida y hay unos temitas también a conversar en seguro de salud que son interesantes, pero pasa lo mismo, si tú tienes doble seguro, aplica el primero y si el primero no cubre el valor íntegro, solamente en lo que no cubre el valor íntegro te puedes ir a la segunda. Esa es en seguro de incendio, eso es lo que ocurre. Y nuevamente, tú no puedes ir a la segunda esperando recuperar en la segunda el deducible que pagaste en la primera o el infraseguro que pagaste en la primera, porque a la segunda solamente puedes ir por la diferencia. El mismo ejemplo, tengo un apartamento, el apartamento vale 150, la cubrí 100.000 con la primera, 100.000 con la segunda, ocurre un siniestro, me voy a la primera, como estaba infrasegurado, me van a aplicar infraseguro, me van a aplicar deducibles, si hay un sublímite me lo van a aplicar, si hay alguna exclusión me la van a aplicar, y suponte que de esos $100.000 la aseguradora me termina reconociendo 50.000. Yo no puedo pretender ir a la segunda aseguradora por 100.000. O sea, los 50.000 que tuve que me quitaron de la primera en concepto de deducible o de infraseguro y los 50 que es la diferencia entre el valor real y el valor asegurado, que es por lo que yo puedo ir a la segunda. Yo solamente puedo ir a la segunda por los $50.000, que es la diferencia entre los 100.000 que aseguré con la primera y el valor real del bien, que son 150.000. Entonces, sobre esos 50.000 de la segunda aseguradora, esa aseguradora me va a aplicar a mí infraseguro, porque estoy infrasegurado con esa aseguradora. El valor real son 150.000, no 100. Así que también esa aseguradora me va a aplicar infraseguro, me va a aplicar deducibles, me va a aplicar exclusiones, sublímites, o sea, se tiene que hacer un ajuste también en ese sentido. Y para las pólizas de contenido también, hablemos de inventarios, de Todo, productos, de mobiliario, de equipos, todo. igual. Exactamente igual, todo igual. Siempre la ley, como te digo, no distingue. Y un tema que es interesante es que estos artículos del Código de Comercio que tratan de esta dualidad de pólizas están en un capítulo del código que se llama seguro terrestre. Y tú dirás, bueno, pues eso aplica al seguro terrestre, ¿por qué lo vamos a aplicar a vida? ¿Y por qué lo vamos a aplicar a salud? ¿Y por qué lo vamos a aplicar a todos los demás seguros? Pues hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que data de 1939, o sea, es de antaño, pero sigue vigente, donde los magistrados aclararon que si bien ese es un capítulo del Código de Comercio que trata de seguro terrestre, se tiene que entender que le aplica a todo lo que ocurra que provenga de un caso fortuito. Y te listan algunos Wow. seguros, te listan el seguro de incendio, de cosecha, de transporte por tierra, de vida, accidentes Mira, corporales. interesante que hayas aclarado eso, porque ayer una colega me recalcó eso. Dice, no, esto es solamente para los códigos, para los seguros de carga terrestre. Y entonces yo me quedé en el aire así y ahora tú lo estás aclarando. Fue una No, consulta a no, a la Corte Suprema y que no, ya no, no. aclararon que es para cualquier tipo de siniestro, de cualquier tipo de seguro, así que no hay caso. Yo Mira, y creo que como dices, lo que vale la pena es que este código o esta legislación sea actualizada realmente, ¿no? Por definitivamente. ramo.
Es que mira, yo sé inclusive, y nada más para entender un poquito cómo funcionan las leyes y la Constitución y cómo interactúan las unas con las otras, como te comenté que está ese artículo 49 de la Constitución que habla de la libertad de elección, y el hecho de que una persona, o de que yo piense, por ejemplo, de que esa libertad de elección se debe extender a que yo pueda elegir entre dos pólizas cuando las contraté, cuando por otro lado el Código de Comercio es muy claro en hablar sobre este tema de la dualidad de pólizas, ese puede ser un buen argumento para el día de mañana decir, oye, esos artículos del Código de Comercio son inconstitucionales. Esto es hilando muy delgado, porque a mí no me parece que la intención del artículo 49 de la Constitución va por ahí. Pero, tú sabes, si tú quieres decir, me parece que estos artículos del Código de Comercio van en contra de la Constitución y la Constitución manda, sí, la Constitución manda, definitivamente va por encima de la ley. Pero por el hecho de que uno lo piense y lo interprete de esa forma, no significa que los artículos del Código de Comercio son inconstitucionales. Eso se tiene que presentar una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia y los magistrados en pleno tienen que decretar que en efecto esos artículos del Código de Comercio de dualidad de pólizas son inconstitucionales y solamente desde el momento que lo decretan en adelante, no es retroactivo. Entonces yo sé que ahora mismo hay como un movimiento, un par de corredores que dicen, oye, porque ahora vamos a entrar a hablar del tema de salud, de seguro de salud, que es muy Sí. interesante, que los corredores dicen, concho, si yo tengo un asegurado y él ha comprado dos pólizas, y tiene que poder escoger. Y creo que inclusive han llevado este tema a la Superintendencia de Seguros. Vamos a irnos, Cristi, al siguiente bloque de publicidad y vamos a seguir hablando sobre eso porque ese es un tema que crea mucha discrepancia y debate. Así que Excelente, vamos, Matthew, al segundo bloque de publicidad hasta Radio Chiriquí. excelente. Bueno, continuamos acá con este interesante tema sobre la doble cobertura, la doble doble seguro sobre un mismo bien o riesgo. Ahora vamos al tema de esa doble cobertura y eso es común que algunas personas, vamos a suponer, trabajo en una empresa y me dan como un beneficio un seguro colectivo de salud, pero yo aparte tengo mi póliza privada, porque eso me lo recomendó mi corredor, porque me dice, oye, porque tú no sabes hasta cuándo vas a estar laborando en una empresa, entonces tú deberías tener también tu póliza de salud y cuando viene la enfermedad o viene el accidente, ¿cómo funciona? Mira, hay un caso que se me ocurrió antes de esta entrevista que me parece que va a resumirte todo lo que podría pasar si tú tienes dos seguros médicos y resulta que el anterior es el que te conviene para unas cosas, pero no para otras. Si tú tienes un seguro, por ejemplo, que tú contrataste primero cuando eras más joven y tenías menos probabilidades de tener un riesgo mayor,
Y tú contratas un seguro que te conviene porque en ese momento el seguro te ofrece un copago y entonces tienes un beneficio directo porque la consulta médica, que es lo que más vas a estar haciendo en ese momento, te sale a mitad de precio o qué sé yo. Resulta que ese seguro, ese primer seguro que tú contrataste, que tenía ese beneficio del copago y para eso lo usabas, también tiene una cobertura para ciertos riesgos mayores. Pero tú dices, ¿sabes qué? Esas coberturas para esos riesgos mayores, esos riesgos catastróficos, un cáncer, un trasplante, algo que sea Severo, más severo. oneroso, yo prefiero cubrir esas cosas con un seguro que sea dedicado a eso. Capaz que ese segundo seguro que yo contrate tenga un deducible más alto, pero si estamos hablando de un cáncer, o sea, yo quiero un seguro que me permita irme a otro país, atenderme por otro doctor y que tenga una cobertura mayor o qué sé yo. Entonces, dentro de este ejemplo que te estoy poniendo, vamos a decir que el primer seguro, el del copago que sacaste primero y con el que estás yendo a tus citas médicas, tiene, como te dije, una cobertura para cáncer, tiene un sublímite de $100.000, tiene un deducible de, no importa, $5.000 y te limita a que tú te trates cualquier cáncer con doctores dentro de la red de esa aseguradora y solamente localmente en Panamá. Mientras que el seguro que sacaste, el segundo, que es un Rolls Royce, es un seguro que te deja ir a atenderte al país que tú quieras, con el doctor que tú quieras, y tiene un sublímite para cáncer de $3 millones, renovables cada año, y bueno, sí, tienes un deducible más elevado, pero pues eso lo usas solamente en la medida en que lo necesites, y te da un cáncer, te sale un tumor maligno que tienes que operarte y después tienes que hacerte una quimioterapia y una radiación. ¿Qué aplica aquí? Lastimosamente, el del copago, porque ese fue el primero que tú sacaste. Entonces, aquí es un tema crítico, porque para un cáncer, un tumor, tú estabas pensando que te ibas a tener la cobertura del segundo, y no significa que no la tengas. Recuérdate que el sublímite de cáncer de la primera es hasta 100.000, y el segundo es hasta 3 millones, o sea que en la medida que el primero no cubra, te puedes ir al segundo. Pero en ese momento en que a ti te detectan un tumor y lo primero que tú tienes que hacer es operarte, tú prefieres operarte bajo la segunda, pero aquí te vas a tener No, que y operar. espérate, una pregunta ahí interesante. O sea, vamos a suponer que el primer plan que tú tienes, que es el de copago, que es ese más baratero, por decirlo, solamente es local. ¿Y tú, Ajá. y qué pasa? Entonces Y, no te y, puedes ir y, para y afuera de esa solamente, liga aunque el otro cura. yo puse la otra traba que es no solamente local, sino con los doctores dentro De la... del network de esa aseguradora, de esa red. Ni siquiera con el doctor que tú quieras en Panamá, porque puede que no esté en esa red. O Wow. puede que ese sí te lo cubran, pero un porcentaje bajo del URRA. Mientras que si es un doctor de la red, sí te cubren el 100%. Entonces tú tienes este tumor y el primer paso es operarte antes de quimio y radiación. Tú hubieras querido operar bajo el segundo, porque tú quieres ir a Estados Unidos a que te atienda el doctor que opera este tumor todos los días. Me quiero Pero ir ya, no, ¿no? Yo no quiero hacerme nada en Panamá. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La ley, como te comenté, la ley dice, tú no puedes anular el primero ahora que no te conviene para irte por el segundo, porque eso es prohibido. Tú tienes que irte Pero por el primero. en ese momento no lo puedes hacer porque Al ya momento del siniestro no ocurrió el puedes, antes evento. sí. Antes Ocurrió sí, el pero el, evento. pero el seguro es fortuito. Tú no puedes saber Sí. cuándo te va a venir el cáncer, porque tiene que ser algo inesperado. Entonces, si tú tienes forzosamente que irte por ese primero y no quieres tener que poner plata a tu bolsillo, te vas a tener que operar el tumor en Panamá con un doctor de la red de esa aseguradora. Y en la medida en que después, ponte que te consumiste los $100.000 y te toque la radiación o la quimioterapia, pues esa la puedes hacer con el otro seguro, pero ya la parte delicada pasó. No estoy diciendo que una radiación y una quimioterapia no sea delicado. Todo en cáncer es delicado, pero que un doctor, el cirujano que tú quieras que te quite un tumor, que ese es el que tú quieres que te opere, no lo vas a poder escoger porque estás limitado por esa primera póliza. Wow, qué delicado. Y espérate, ahora te voy a hacer una consulta porque tengo un caso. Tengo un Ajá. caso. Tengo un cliente ahorita con una póliza exactamente con el escenario que estás marcando. Entonces, a él todavía no ha tenido ningún evento, pero yo creo que la recomendación sería, va, mejor, tienes ¿cómo se llama? El Toyota y tienes el Rolls Royce, ¿verdad? Uh-huh. Le voy a decir, cancela el Toyota, Mira, cancélalo. y yo creo que mira, yo creo que mientras tú seas y le expliques la situación y si él decide, por escrito, Sí, si él decide que quiere mantener los dos y después ocurre otra cosa, pues por lo menos
está informado, porque no es ilegal tener los dos. Escrito, sí, es verdad. No es ilegal tener los dos, recuérdate. El segundo lo puedes usar en la medida que el primero no cubra todo. Pero si tú ves que esa persona ya está llegando a una edad que es un poco más de riesgo, donde, tú sabes, va a cobrar un poquito más de peso el tener un buen seguro que te cubra un riesgo mayor, un riesgo catastrófico, que tener un seguro que te ahorre un par de dólares en una cita médica. Sí. Yo consideraría, antes de que ocurra un siniestro, cancelar el Toyota y quedarme con el Rolls Royce, porque, o quizás, sí, y quizás dentro del Rolls Royce considerar, si ese lo tenías para catastrófico, otro plan dentro de esa misma aseguradora que te siga cubriendo, pero que tenga un deducible más bajo y que te funcione, que tenga unas buenas coberturas para catastrófico, pero que también tenga unas más, un deducible más bajo para otras cosas que te puedan pasar en el día a día. Pero sí, porque lo que vas a dejar de pagar en la póliza que quieres cancelar probablemente te sirva para pagar un beneficio mayor en la otra póliza, ¿no? Exacto. Sí. Oye, bueno, qué interesante estos temas, porque mira, yo tengo más de 25 años en el tema de los seguros, manejando seguros de personas, y para que el que está escuchando, inclusive los colegas, escuchen también, nadie se la sabe de todas en el tema de los seguros. Es un tema tan extenso, con tanto detalle, mucha parte técnica, legal, de comercialización, que a veces, por eso que es importante la docencia que hacemos a través del programa Seguros y Más, porque nos saca de dudas y yo creo que es un tema de consulta, ¿no? Sí, yo creo que es importante aquí también entender que yo estoy hablando como abogada de lo que dice la ley, que en la práctica alguien diga, oye, yo tengo 2 seguros y mira que me ocurrió esto y a mí nadie me dijo nada. Yo no digo, las aseguradoras pueden hacer sus excepciones, las hacen todos los días, pero yo digo, si tú quieres evitar el día de mañana encontrarte en esta situación y te quieran aplicar la ley, entonces toma las previsiones desde ahora, porque el día de mañana que tengas ese cáncer y quieras usar el Rolls Royce, puede que esa aseguradora se pare firme y diga, no, tienen que ir al Toyota primero, y entonces después nada en contra de lo que prevalece al final es la ley, recuerden eso. Usted puede tener buena gente que te quiere mucho en la compañía porque tiene alguien ahí, pero no. La ley es lo que prevalece. Aquí me están haciendo una pregunta a través del WhatsApp, Cristi, un oyente. Dice, buenos días, ingeniero Gómez. ¿Podría hacerle nuevamente la consulta del seguro que brinda el lugar de trabajo y el que ya tenga antes de empezar a trabajar? ¿Cómo funcionaría? Al revés. O sea que... Al revés, bueno, te aplica el que tú tenías antes de trabajo. O sea, tú tienes que ponerte, te tienes que asesorar con un corredor y decirle, mira, el trabajo me está ofreciendo este colectivo y este es el seguro que yo tengo antes, que el que yo tenía desde antes. ¿Cuál va a aplicar? En caso de un siniestro, tú tienes que ir primero al que tú tenías antes y no al que te ofrece tu empleador. Ahora, si el que te ofrece tu empleador es mejor que el que tú tenías antes, tú puedes tomar la decisión, obviamente asesorándote con un corredor, de cancelar el primero antes que te ocurra un siniestro, quedarte con el segundo que te es más conveniente, pero tomando en consideración que si bien bajo ciertas circunstancias tú tienes derecho a la convertibilidad, si por alguna razón sales de ese trabajo, no es en todas. O sea, que ahí hay un riesgo que tú puedes estar tomando de que si a ti te llegan a botar de ese trabajo antes de que cumplas cierta cantidad de tiempo de estar ahí, vas a tener que salir a comprar un seguro y en ese momento te van a hacer todas las preguntas que te tienen que hacer. Y el tema de seguro médico, hay temas muy sensitivos, la preexistencia. La preexistencia, porque no es lo mismo que tener un seguro de auto, un seguro de incendio. En temas de seguro médico privado, el tema de la preexistencia, si usted ya está dentro del plan y se quiere mudar a otro plan, no es fácil como cambiarte de una compañía a otra en carro, ¿no? Tienes que prever esa situación. El tema de la convertibilidad, también la gente, he tenido muchas consultas sobre ese tema. Dice, no, yo trabajé 20 años, 25 años en una empresa, había un colectivo y resulta que ahora pues la misma aseguradora me dio la opción de convertibilidad. Y le digo, sí, te lo dan porque la ley lo dice. Sin embargo, te voy a explicar cómo funciona en la práctica. Como tú estabas dentro de un colectivo, de una empresa, tenías los beneficios de la colectividad. Uno de esos beneficios de la colectividad del seguro era una prima reducida por el promedio de edad de las personas que estaban dentro del colectivo. Vamos a suponer, tú pagabas $50 al mes adherido a ese colectivo de la empresa. Te jubilaste, ahora le solicitas a la compañía convertirlo en plan individual. La compañía te dice sí,
pero ya no vas a pagar $50 porque tenías ese beneficio de la colectividad. Ahora vas a pagar la tarifa individual, o sea que puede subir de 50 a $300 al mes, facilito. Así que eso para que ustedes sepan Y no es cómo cualquiera. funciona. No es cualquiera que aplica, porque para que aplique el derecho de conversión en los colectivos de salud, tú tienes el derecho de convertibilidad si tú has estado amparado, no ser empleado de la compañía, porque tú puedes ser empleado de la compañía y que no te metan en el colectivo y que cuando cumplas X cantidad de años de estar en la compañía, te ganas el derecho de que te metan en el colectivo. Tú tienes que estar amparado por ese colectivo por un periodo mínimo de 5 años y si en ese momento te vas o te votan o qué sé yo, tú tienes 30 o creo que son 31 días para notificar a la aseguradora que tú te quieres convertir y la aseguradora lo que sí tiene que respetar es que no te puede pedir evidencia de asegurabilidad si lo haces dentro de ese plazo. Y por otro lado, la aseguradora te tiene que dar una póliza similar, con coberturas similares a las que tú tenías en el colectivo, pero ya vas a pagar por un seguro individual. Exacto, así mismo es. Pero yo, en el caso de ese radio escucha, yo lo que haría es asesorarme con un corredor que vea la póliza que yo tengo y la póliza que tiene el colectivo que le está ofreciendo el trabajo, ver si vale la pena mantener el primero, sabiendo que si no tiene los 5 años de estar amparados bajo el colectivo, hay una posibilidad de que si lo votan o si renuncia, tenga que salir a comprar un seguro y divulgar las condiciones preexistentes y que le dan todos los exámenes. O sea, es un tema que se tiene que analizar. Así Pero en es. todo caso aplicaría primero. Vamos a repetir la pregunta porque la gente se quiere ganar el plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. La pregunta era, ¿en qué año se disolvió la Unión Soviética? Llame, ya está Matthew en la cabina como un tigre agazapado esperando la respuesta para que se haga acreedor a este premio. Nos hacen otra consulta. ¿Se puede modificar la prima después de varios años de tenerla? Si aumentaron las primas de salud y el cliente no puede pagar el aumento, pero quiere conservar la póliza, bueno, la compañía te va a dar opciones, te va a decir, usted quiere, no puede seguir pagando la prima que le están cobrando, puede cambiar a otro plan dentro de la misma compañía, puede cambiar a otra opción de deducible y con eso mantener una prima pues, que usted pueda pagar, ¿verdad? Sí. Hay Los la aumentos ventaja de son, quedarse dentro de la misma compañía que mantiene la continuidad de cobertura, ¿no? Sobre cualquier enfermedad que ya sea preexistente. así no es. Pero sí es legal, los aumentos los tienen que autorizar la superintendencia, pero una vez los Sí, autoriza, son legales. sí. Y quiero informarles también como docencia que los aumentos de primas en seguros médicos, sobre todo que los estamos sufriendo todos, es básicamente por cambios en bandas de edad, el factor de inflación de los costos médicos y hospitalarios y en algunos casos, algunos productos creo que ven también el tema de la siniestralidad colectiva, ¿verdad? Así que para que usted no es al antojo de la compañía aseguradora, sino que esto está basado en estos estudios actuariales que se hacen y que son sometidos al ente rector, que es la superintendencia, la cual evalúa aprobarlos o no aprobarlos, ¿okay? En los porcentajes que las compañías los envíen, ¿no? Así que, bueno, Mateo, vámonos al otro bloque de publicidad y terminamos entonces con las conclusiones del programa y vamos a ver quién es el ganador también.
Bueno, seguimos acá en Seguros y Más, ya concluyendo con el programa, porque el tiempo se nos ha pasado rapidísimo. Para terminar el tema del doble aseguramiento, doble cobertura, la gente pregunta en seguros de vida, ¿qué pasa? ¿Ok? Seguros de vida funciona de una manera diferente. Usted puede tener tantas pólizas de seguro de vida pueda justificar de acuerdo a su estado financiero, a sus ingresos. Porque, como dijimos al inicio, el seguro de vida tampoco es para lucrar, sino para resarcir de una pérdida económica. Así que usted puede tener N cantidad de pólizas de seguro de vida, pero siempre justificando que va a ser para resarcir de la pérdida económica que usted deje al fallecer, ¿ok? Ya sea para préstamos bancarios, ya sea para beneficio de hijos, cónyuges, familiares, para cualquier tipo de evento, de beneficio, pero siempre justificado. Ahí no está el tema de que, bueno, compré de más, pero eso va sujeto a la suscripción también. La compañía hace un análisis para ver hasta qué suma de seguro puede comprar en un momento en lo que se llama seguro de vida. Es así, Cristi, ¿verdad? Un comentario ahí que aquí es lo que te dije, que este seguro de vida es un poquito distinto, porque acuérdate que la ley, el Código de Comercio, cuando habla del valor de las cosas aseguradas y cuando habla de que tú no puedes tener un segundo seguro si el primero cubre el valor íntegro de la cosa, la pregunta del millón ahí es, ¿qué se considera el valor íntegro de la vida de una persona? Las aseguradoras, porque tienen que saber cómo cobrar o qué tipo de seguro, porque tienen el derecho de decir, te quiero asegurar tu vida o no te la quiero asegurar, y si te la quiero asegurar, estoy dispuesta a asegurártela por tanto. Entonces las aseguradoras han desarrollado estos parámetros que les indican, mira, yo creo que tu vida vale tanto. Literal, suena terrible, pero así es como la única forma que pueden calificar. Económicamente hablando, claro. Tal cual, tu vida vale $1.000.000. Tú vas a pedir una póliza a una aseguradora y tú tienes un trabajo donde tú ganas $600 al mes, tú vas a llegar a una aseguradora y les vas a decir que quieres asegurar tu vida por $100 millones, te van a decir que no. Por más que tú tengas cómo pagar esa prima, porque todo el mundo en tu familia está aportando y te vas a poder pagar la prima, la aseguradora te va a decir que no. Exacto. Pero suponte que tú vas a una aseguradora y tú aseguras tu vida por $1.000.000 y eso es lo que según los parámetros de esa aseguradora tu vida vale. Y luego te vas a una segunda aseguradora y quieres asegurarla por 3 millones más. Y esa aseguradora te los asegura. Quizás no sabe de la existencia del primer contrato o sabiendo, va y te las asegura. Pero el momento en que la persona fallece, lo que dice la ley nuevamente es que el segundo seguro solamente cubre en la medida que el primero no cubra, pero estos parámetros de cuánto vale tu vida son parámetros de las aseguradoras, no de la ley. Entonces la aseguradora tendría que comprobar, la segunda aseguradora, si no quiere pagarte los 3 millones de dólares, ella tendría que entrar a comprobar por qué tu vida vale menos de eso. Y no usando necesariamente los parámetros de ella. Esos son los parámetros internos de la aseguradora. Sí. Esos no son, la ley no tiene un parámetro como tal. Entonces, ahí entrarías a debatir cómo se calcula el valor de una persona. Claro. Que va más allá de lo económico, ¿no? En nuestra experiencia, las compañías, creo que en ese tema de seguro de vida pagan cuando tienen que pagar porque ya asumieron el riesgo. De hecho, acuérdate, está el tema del periodo de indisputabilidad de 2 años. Después de 2 años es indisputable el tema ese, ¿no? También. Sí, pero eso es la indisputabilidad es cuando se actúa de buena fe. Pero bueno, igual siento que el tema de vida es un poquito distinto porque una vez te emiten la segunda póliza, es muy difícil cuestionar cuál es el valor íntegro de la vida de una persona porque la ley misma no te dice cómo se calcula el valor de una persona. Entonces ahí fuese mucho más difícil para una aseguradora decir, uy, la primera ya lo cubrió porque mira que su vida vale $1 millón. ¿Quién dijo que vale $1 millón? ¿Según qué? Así es. Así es. Bueno, resumiendo, las consecuencias de tener esa doble cobertura, ese doble aseguramiento, podemos resumir que en el tema de sobrecosto, pues usted puede pagar prima por ambas pólizas, lo que va a aumentar tu gasto de seguro. Puede haber también conflictos en caso de reclamación, ya que las compañías de seguro podrían discutir sobre quién debe cubrir el reclamo, lo que podría retrasar el proceso de compensación. También puede someterse a la consecuencia de investigación y documentación adicional
puede requerir más tiempo y esfuerzo para proporcionar la información necesaria a ambas compañías de seguro. También es posible anulación de una póliza, ya que algunas pólizas tienen cláusulas que permiten a la aseguradora anular el contrato si descubren que el bien estaba doblemente asegurado. También el impacto en tu historial de seguros. Hacer múltiples reclamos podría afectar negativamente tu historial de seguros y las tarifas que te cobren o si te van a dar cobertura después. Y concluyendo, dificultades también en la coordinación. Coordinar con dos compañías de seguro puede ser complicado en términos de comunicación y seguimiento. Así que, bueno, Cristi, yo creo que hemos abordado bastante bien este tema. Te agradezco muchísimo que hayas participado y les voy a dar a los oyentes la respuesta a la pregunta que hicimos para el plato especial de la Casa Mexicana. ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? Se disolvió, esa disolución sucedió en el año de 1991. ¿Ok? Así que, Matthew, si nos dice cuántas personas aceptaron a la pregunta el día de hoy. Bueno, Cristi, si nos dice un número del 1 al 79. El 9. Bueno, Nazaria, usted puede pasar por la oficina de Seguros Infinity ubicada en Plaza Real, arriba del St. George Bank y reclamar su cupón, ¿verdad? Así que ya saben, si ya se hizo acreedora a uno de los cupones, pues se va a volver a rifar para que todos tengan oportunidad de adquirirlo. Y te reitero, Cristi, el agradecimiento por tu participación y a cada uno de ustedes también que nos sintonizan año tras año y son fieles oyentes de Seguros y Más. Si te quieres pedir, Cristi, con mucho gusto. Sí. Muchas gracias por la invitación y a los radioescuchas también por las interesantes preguntas y por sintonizar. Bueno, ya saben, estamos en contacto y a todos, pues, ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9, Cable Onda, canal 861 y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity, Radio Chiriquí, así también como en el Spotify, en el podcast de Seguros y Más. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo e interesante tema de seguros. Que pasen un feliz fin de semana.